El primer resplandor del amanecer se filtraba por las cortinas de la casa Nantan, iluminando el polvo que flotaba lentamente en el aire. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Taya Noya se quedó de pie junto a la ventana, su cabello dorado atrapando la luz del sol, mientras observaba las inquietas calles de Santa Fe. Su mano acariciaba su vientre redondeado, sintiendo el leve movimiento del hijo que llevaba dentro. ¿Otra cena esta noche?, preguntó Holt Nantan con tono apurado, ajustando su corbata frente al espejo. Vendrán las familias Mercer y Boone. Son lazos importantes para el crecimiento del negocio, añadió él. Taya asintió con obediencia, aunque el corazón no le acompañaba. 7 meses de reuniones interminables la habían agotado. Aún así, era la esposa del comerciante más rico de la ciudad. Su matrimonio, su casa, su posición. Todo era motivo de envidia en Santa Fe. Sí, Holt, respondió en voz baja. Hablaré con la niguaya sobre el menú. Su voz sonaba pulida, educada en los refinados colegios del este. Holt se acercó, le depositó un beso seco en la frente y murmuró: así me gusta, siempre correcta, siempre perfecta. Cuando él salió, Taya permaneció en la ventana observando cómo se alejaba rumbo a su tienda. Desde fuera, su mundo parecía perfecto. Una casa elegante, un marido poderoso, un hijo en camino. Pero bajo ese brillo, llevaba una tristeza silenciosa que no podía confesar. Aquella noche, los dolores llegaron demasiado pronto. «¡Empuje, señora Nantan! ¡Ya se ve la cabeza!», gritó Ada Redding, la comadrona. Taya gritó, su cuerpo retorciéndose de dolor. Abajo, Holt caminaba nervioso por el estudio, encogido con cada gemido que atravesaba las paredes. «Una vez más, señora Nantan, solo una más». Con un último grito desgarrado, Taya se desplomó. Luego, silencio. No hubo llanto de bebé. «¿Por qué no llora?», susurró ella con voz quebrada. Ada Redding bajó la mirada y sostuvo un pequeño bulto inmóvil entre sus brazos. «Lo siento tanto». El cordón estaba enredado en su cuello. Su hijo no respiró, señora Nantan. El mundo de Taya se desmoronó. El hermoso niño que había esperado con tanto amor se había ido antes de que pudiera abrazarlo. Cuando Holt entró, la encontró acunando al pequeño cuerpo sin vida, tarareando una melodía entre lágrimas. «Tiene tu nariz», susurró ella, «y tu mentón fuerte». Holt permaneció inmóvil, incapaz de acercarse. La pérdida de su heredero fue una herida demasiado profunda. Algo dentro de ellos se quebró para siempre. Al día siguiente, enterraron a Finn Nantan detrás de la iglesia. Taya colocó una sola rosa blanca sobre el pequeño ataúd, mientras Holt permanecía rígido a su lado, su dolor encerrado, inalcanzable. Con el paso de los meses, la distancia entre ellos creció. Holt se refugió en sus negocios. Más tiendas, más tierras junto al río Grande. Taya vagaba por la casa como un fantasma. Su cuerpo sanó, pero su alma seguía atada a esa tumba diminuta. Los susurros comenzaron. Las miradas en la iglesia, las voces que callaban al verla entrar. En Santa Fe, los rumores corrían como fuego en la pradera. Su tragedia se convirtió en escándalo. «¿Has visto cuántas veces va al puesto de intercambio Apache?», murmuró una mujer tras el servicio dominical. «Dicen que Holt la sorprendió dibujando a uno de esos salvajes», añadió otra. «¿No me sorprendería?». La verdad era más sencilla. En su duelo, Taya encontraba consuelo dibujando los rostros y paisajes de su nuevo hogar. Admiraba la dignidad de los comerciantes nativos, su vínculo con la tierra, tan distinto de las rígidas reglas de su propio mundo. Pero Holt escuchó los murmullos, y su orgullo herido no soportó la mancha. «Dejarás de ir a ese puesto de comercio», ordenó con frialdad. «La gente habla, Taya. Mi reputación depende de ello». «Solo son dibujos»,
suplicó ella. Es lo único que me calma desde fin. Todos cargamos con nuestro dolor, la interrumpió. Llévalo con dignidad. No arrastres la vergüenza sobre nosotros. Ella bajó la cabeza sintiendo otra grieta en su alma. 3 semanas después, Holt viajó para resolver una disputa por el agua. Nunca regresó. La noticia llegó al anochecer, muerto de un disparo durante una pelea con un ranchero vecino, Wade Crow. Taya recibió la noticia en silencio, demasiado vacía para llorar. El hombre que una vez amó ya se había desvanecido meses atrás, consumido por la ambición y la pena. En el funeral, ella estuvo sola. Las mismas mujeres que antes buscaban su compañía, ahora murmuraban abiertamente. Dicen que ella lo llevó a la muerte. Susurraban. Con esas visitas a los Apache, pobre Holt, ni siquiera pudo darle un hijo vivo. Pocas semanas después, llegaron los parientes del este con abogados y papeles, afirmando que Holt había cambiado su testamento tras la muerte del niño, dejando casi todo a su familia y nada a su esposa sin herederos. Verdadero o falso, Taya no tuvo fuerzas para luchar. Para el invierno, Taya ya no tenía nada. Solo una pequeña pensión, apenas suficiente para comer. La misma sociedad que una vez la adoró, ahora le cerraba las puertas. Las tiendas no la atendían, y las miradas de Santa Fe se apartaban de ella como si llevara una maldición. El comerciante escupió al verla acercarse al mostrador. «Aquí no tratamos con amantes de los apaches», dijo con desprecio. Lo que había empezado como simples chismes sobre sus dibujos se transformó en historias venenosas. Acusaciones de haberse acostado con hombres nativos e incluso susurros de que había llevado a Hank Hart a la tumba. Aquella crueldad habría resultado ridícula si no le hubiera costado todo. Sin nadie a quien recurrir, Daisy Hart gastó lo último que le quedaba en una cabaña abandonada al borde del pueblo, cerca de las colinas donde la ley se perdía entre la maleza. Allí, entre el Sabino y el enebro, levantó su nueva vida. Plantó un pequeño huerto, recogía hierbas y cambiaba sus dibujos por comida con los pocos comerciantes del valle, que todavía se atrevían a mirarla a los ojos. Sus sedas habían desaparecido, reemplazadas por algodón simple. El peinado elaborado dio paso a una sola trenza cayendo por su espalda. Ya no quedaba rastro de aquella mujer admirada en las cenas de Pecos Valley. Y sin embargo, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Esa calma se rompió una madrugada, cuando el eco de los disparos la arrancó del sueño. Salió al porche con un chal apretado sobre los hombros. Al norte, el cielo del cañón ardía en llamas. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano a la boca mientras más disparos retumbaban. La violencia entre los colonos y los hombres de Red Hawk llevaba meses creciendo. Los periódicos describían a los nativos como salvajes sedientos de sangre, olvidando convenientemente los tratados rotos y la tierra robada. Daisy, que había aprendido a mirar ambos mundos, sabía que la verdad era más complicada. Debió haber cerrado la puerta y quedarse dentro. Aquella no era su guerra, pero algo más profundo la empujó. El mismo instinto que antes la hacía dibujar rostros que nadie quería ver. Tomó su bolso con vendas y ungüentos y caminó hacia el resplandor del fuego. Lo que encontró le revolvió el estómago. El campamento reducido a cenizas, tipis humeantes, cuerpos caídos donde los sorprendió la muerte. No quedaban soldados. No había sido una batalla, sino una masacre. «¿Hola?», susurró. «Hay alguien vivo. Puedo ayudar». El viento del desierto respondió con humo y silencio. Reprimiendo el miedo, buscó entre los restos. Los cuerpos eran en su mayoría de mujeres, niños y ancianos. Los guerreros debían de haber sido atraídos lejos. Por eso los soldados atacaron. Estaba a punto de regresar cuando escuchó un llanto débil, desesperado. Siguió el sonido hasta encontrar a 2 mujeres tendidas, sus cuerpos encorvados como si intentaran proteger algo. Debajo de ellas,
Un bebé lloraba, su rostro rojo de hambre y terror. «¡Santo cielo!», susurró arrodillándose. Sus manos temblaban mientras tocaba a las mujeres. Una mayor, probablemente la abuela, la otra, la madre. Ambas muertas. El niño, en cambio, seguía vivo. Daisy lo levantó con cuidado y lo pegó a su pecho. «Tranquilo, pequeño. Ya estás a salvo». El llanto se fue apagando hasta convertirse en gemidos. Al mecerlo, sintió algo extraño. Un calor repentino en su pecho, un cosquilleo, humedad. Miró hacia abajo, incrédula. La leche empapaba su vestido. «Imposible», murmuró. Pero era real. Había oído hablar de mujeres que, tras perder un hijo, su cuerpo respondía al llamado de otro niño. El suyo, aún llorando a fin, ofrecía vida otra vez. Sin dudar, aflojó el vestido y acercó al bebé. Él se prendió con avidez, sus pequeñas manos presionando su piel. Las lágrimas corrieron por su rostro. Lágrimas por su hijo muerto, por esa familia destruida, por el milagro que respiraba en sus brazos. «Te protegeré», susurró. «Te lo prometo». El estruendo de cascos la hizo levantar la vista. Apretó al niño contra su pecho. Entre el humo surgió un solo jinete apache, el rostro manchado de sangre y polvo, los ojos ardiendo de furia. Colt Red Hawk había cabalgado toda la noche. Los soldados lo habían engañado, haciéndolo marchar hacia el sur y dejando su campamento indefenso. Cuando comprendió la trampa, ya era tarde. Lo que vio lo destrozó. Cuerpos dispersos, chozas reducidas a cenizas. Se arrodilló, llamando con desesperación a los suyos. Encontró a su esposa, Ciala Tella, y a su madre, Ada Hart, inmóviles entre las sombras. Un grito salvaje le rompió el pecho. ¿Pero dónde estaba su hijo? Aturdido, avanzó y se detuvo en seco. Allí, entre las ruinas, una mujer blanca de cabellos dorados sostenía a su bebé contra el pecho. La rabia estalló. En 3 zancadas estuvo sobre ella, cuchillo en mano. ¡Demonio blanco!, rugió con su inglés quebrado, levantando la hoja para matar a la intrusa que había tocado a su hijo. Daisy Hart no se movió. Lo miró directo a los ojos, sin apartar al niño de su pecho. «Está solo», dijo con voz serena. No podía dejarlo allí. Colt Red Hawk se quedó inmóvil, el cuchillo aún en alto. Ella no corrió ni intentó protegerse, solo giró un poco al bebé, poniéndolo a salvo de la hoja. «Si vas a matarme, hazlo», susurró. «Pero deja que termine de alimentarlo primero. Es tu hijo». Había visto la verdad en el rostro del niño, y aún así, decidió mantenerlo con vida. La mano de Colt Red Hawk tembló. La confusión mordía los bordes de su rabia. «¿Por qué?», gruñó con dureza. «¿Por qué una mujer blanca salvaría a un niño comanche?». Daisy Hart bajó la mirada hacia el pequeño, cuyas diminutas manos presionaban su vestido mientras mamaba. Su voz se quebró. «Porque tenía hambre. Y porque yo perdí a mi propio hijo antes de que respirara siquiera. No podía quedarme mirando cómo otra vida inocente se apagaba». Algo en sus palabras, algo crudo y roto, atravesó el dolor de Colt. El cuchillo cayó a su costado y luego al suelo, mientras se arrodillaba junto a los cuerpos de su esposa y de su madre. «Ciala», susurró, apartando el cabello del rostro sin vida de su mujer. «Ada». Sus dedos rozaron las trenzas grises de su madre. Su voz tembló cuando habló en su lengua, una plegaria antigua que Daisy no comprendió, pero cuyo peso sintió en el aire, como un adiós que partía el alma. El niño había terminado de mamar y dormía tranquilo contra su pecho. Ajustándose el vestido, Daisy se incorporó, sintiéndose una intrusa ante un dolor demasiado profundo. «Debería irme», murmuró. «No», la voz de Colt cortó el aire. «Los soldados volverán para contar sus muertos. Si nos encuentran, matarán a mi hijo. Y a mí». Daisy comprendió al instante. «Ven conmigo», le pidió.
Mi cabaña no está lejos. Podrás enterrar a tu familia cuando sea seguro. El pequeño tendrá techo y calor. Colt la miró largamente, buscando engaño y hallando solo verdad. A lo lejos, el ruido de los cascos y las voces de los soldados se acercaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó él al fin, poniéndose de pie. «Daisy. Daisy Hart. Yo soy Colt Red Hawk». Extendió los brazos, y Daisy le entregó al bebé dormido con delicadeza. El guerrero endurecido lo sostuvo con una ternura inesperada, murmurando algo contra su frente. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Ellie», respondió en voz baja. «Significa viento». Tomó del suelo lo poco que quedaba. El collar de cuentas de su esposa, la bolsa medicinal de su madre y una manta bordada con símbolos sagrados. «Esto será para él», dijo, «para que recuerde su sangre». Daisy asintió con lágrimas en los ojos. «Debemos irnos». Juntos se alejaron del campamento humeante, ella guiando el camino hacia su cabaña mientras las voces de los soldados se perdían tras ellos. El refugio era humilde pero firme, construido por algún colono olvidado que no soportó la dureza del desierto. Con el tiempo, Daisy lo había hecho suyo. Hierbas colgaban de las vigas, bocetos cubrían las paredes, una cama en una esquina, una estufa en la otra. Allí, con el sol levantándose sobre el valle de Pecos, los tres encontraron refugio. Colt permanecía tenso junto a la ventana, atento a cualquier movimiento. Daisy acomodó al pequeño Illy en una cuna improvisada, hecha con una vieja caja de madera forrada con las sábanas más suaves que tenía. «Nadie viene por aquí», le dijo. «El pueblo me dio la espalda hace tiempo». «¿Por qué?», preguntó él sin apartar la vista del exterior. Ella encendió la estufa antes de responder. «Mi esposo murió, y los rumores hicieron el resto. Me acusaron de haberlo traicionado con hombres comanches. Mentiras. Pero a la gente le gusta creer lo peor». Colt dejó escapar un sonido entre risa y amargura. «Te expulsaron por acostarte con los míos, y ahora cobijas a uno de ellos». «La vida tiene caminos extraños», admitió Daisy. «¿Tienes hambre? Tengo carne de venado y pan de maíz». Colt dudó un instante. Luego asintió. No había probado bocado desde que la falsa alarma lo llevó lejos del campamento. Mientras ella preparaba la comida, él se acercó a la cuna y miró al niño dormido. «Es todo lo que queda de mi sangre», murmuró. Daisy dejó el plato sobre la mesa. «Está vivo gracias a ti». «Vive por ti», replicó Colt, girándose hacia ella. «¿Por qué tu cuerpo da leche para un hijo que no es tuyo?». Daisy se sonrojó, tocándose el pecho. «No lo sé. A veces pasa. Dicen que cuando una mujer pierde a su hijo, su cuerpo responde al llanto de otro. Mi pequeño Finn nació sin vida hace 8 meses. Mi esposo Hank nunca se recuperó. Yo tampoco». Colt la observó unos segundos y dijo: «Los espíritus actúan de formas que no entendemos. Tal vez el alma de tu hijo te guió hacia el mío». Aquella idea le arrancó lágrimas, más reconfortantes que cualquier sermón. Comieron en silencio, 2 almas de mundos distintos unidas por el dolor. Y por el niño dormido que, de algún modo, pertenecía a ambos. Con los días convertidos en semanas, la rutina se volvió frágil pero real. Al amanecer, Colt Red Hawk salía al desierto, a veces para cazar, a veces para arrodillarse sobre las tumbas ocultas donde había enterrado a Ciala y Ada bajo la protección de la noche. Daisy Hart quedaba en la cabaña, cuidando de Ellie, el pequeño viento que les había devuelto un motivo para seguir viviendo. Alguna vez había pasado por una escuela de misión, donde aprendió inglés antes de darle la espalda para volver a las costumbres de su pueblo. Colt Red Hawk era hijo de un jefe, formado tanto como guerrero como sanador. «Tu gente solo ve las batallas», le dijo una noche junto al fuego, con los ojos reflejando el resplandor de las llamas. «Nunca preguntan por qué peleamos. Luchamos por nuestros hijos, por la tierra,
por las promesas que se rompen una y otra vez. No todos los blancos son iguales, murmuró Daisy Hart. No, asintió Colt, con voz ronca pero firme. Tú no eres como los demás. Algo cambió entonces entre ellos. Una comprensión silenciosa que ninguno se atrevió a nombrar. La primera prueba verdadera llegó cuando Illy comenzó a arder en fiebre. El pequeño lloraba sin descanso, con la piel tan caliente como las brasas del fuego. Daisy intentó todo lo que sabía, cataplasmas, paños fríos, pero nada lograba bajar la temperatura. Necesita medicina, dijo Colt, su rostro imperturbable ahora quebrado por el miedo. Dime qué hierbas buscaré, iré yo misma, suplicó Daisy. Él negó con la cabeza. Solo crecen en los riscos altos, donde anidan las águilas. Debo ir. Los soldados aún andan cerca, le advirtió ella. Si no voy, mi hijo morirá, respondió con calma. Regresaré antes de que caiga la noche. Daisy lo observó impotente mientras montaba la yegua que ella había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Durante todo el día bañó el cuerpo del niño, cantando entre lágrimas suaves canciones de cuna. Resiste, pequeño, susurraba. Tu padre volverá. No te perderemos también. El atardecer cayó y la noche la envolvió. Colt no regresaba. El miedo la devoraba. ¿Lo habrían atrapado los soldados? Yacía muerto en algún barranco. ¿Qué sería de Ellie? Y de ella si él no volvía. Pasada la medianoche, el estruendo de unos cascos rompió el silencio. Daisy tomó el rifle que guardaba junto a la puerta, un regalo de uno de los pocos comerciantes que alguna vez le mostraron compasión. Miró hacia la oscuridad justo cuando Colt casi se desplomaba del caballo, con la camisa rasgada y manchada de sangre. ¿Qué te pasó?, gritó ella corriendo a sostenerlo. «Soldados», gruñó él, «en la cresta. Pero tengo lo que Ellie necesita». Le puso en las manos una pequeña bolsa. «Hiérvelo. Dale solo sorbos pequeños». Mientras preparaba el té amargo, Colt se dejó caer en una silla, apretando su costado. La herida era fea. Una bala le había rozado las costillas. «Déjame ver», ordenó Daisy cuando el niño ya había tomado la medicina. «No es nada». «Sí lo es», replicó ella, ya buscando paños limpios. «Quítate la camisa». Para su sorpresa, él obedeció. La herida estaba profunda, aunque limpia. Al lavarla y vendarla, Daisy sintió su mirada fija sobre ella. «Tienes manos de curandera», dijo él en voz baja. «He tenido que aprender», respondió, intentando disimular el rubor que subía a su rostro. «Una mujer sola no tiene muchas opciones». «Ya no estás sola», dijo Colt. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, entre ellos. Al amanecer, la fiebre del niño cedió. Ellie balbuceaba feliz mientras Daisy le cambiaba los lienzos, aferrando su dedo con una fuerza sorprendente. «¿Funcionó?», sonrió ella. «No fue solo la medicina», murmuró Colt. «Fue tu cuidado, tu amor». Daisy bajó la vista hacia el pequeño. «Es fácil amarlo». «¿Sí?», respondió él, sin apartar los ojos de ella. Llegó la primera nevada, trayendo con ella un destino inevitable. Daisy había ido al pueblo, envuelta en un chal, para intercambiar algunos dibujos por provisiones. Al volver, encontró a Colt guardando sus pocas pertenencias. «¿Qué haces?», preguntó con voz tensa. «Es hora», respondió sin mirarla. «Los pasos se cerrarán pronto. Mi gente se mueve al sur, hacia las tierras fronterizas. Debo llevar a Ellie con ellos». El corazón de Daisy se hundió. Sabía que ese día llegaría, pero saberlo no hacía menos dolorosa la partida. Pertenecían a su pueblo, no a una cabaña escondida entre colinas. «Entiendo», dijo ella, esforzándose por mantener la calma. «¿Cuándo te irás?» «Esta noche, cuando caiga la oscuridad». Se volvió rápidamente para que él no viera sus lágrimas. Junto a la cuna, pasó los dedos por el cabello oscuro del bebé. «Me olvidará», susurró. «No», dijo Colt,
De pronto detrás de ella. Le hablaré de la mujer de cabello dorado que lo alimentó cuando yo no podía, de quien lo amó como a su propio hijo. Daisy giró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Llévame contigo», exclamó sin pensarlo. El rostro de Colt se endureció. «No sabes lo que pides. El viaje es peligroso, y mi gente no tiene motivo para confiar en una mujer blanca, así como los tuyos no confían en un comanche». «Aquí no tengo nada», dijo Daisy, la voz quebrada. «Nada más que tristeza y crueldad. Eli es...» Buscó las palabras. «El hijo de mi corazón, aunque no de mi vientre». Colt la miró, la voz grave, casi temblorosa. «¿Y yo? ¿Qué soy para ti, Daisy Hart?» La pregunta la dejó sin aliento. ¿Qué era él para ella? ¿Un hombre al que había dado refugio? ¿El padre del niño que amaba? ¿O algo mucho más profundo que aún no se atrevía a nombrar? Había algo más. Algo que Daisy Hart no se atrevía ni a nombrar. «Tú eres...», balbuceó. Pero las palabras se desvanecieron en su garganta. Entonces hizo lo único que su corazón le pedía. Acortó la distancia y presionó sus labios contra los de Colt Red Hawk. Al principio él quedó inmóvil, rígido como la piedra. Pero luego, con un gemido mitad dolor, mitad alivio, la atrajo con fuerza, devolviéndole el beso con una pasión que la hizo temblar. Cuando se separaron, sin aliento, él apoyó la frente contra la suya. «Esto no puede ser», susurró con voz ronca. «Nuestros mundos ya se cruzaron», lo interrumpió ella. «El día que encontré a Eli. El día que me perdonaste la vida. Ya no hay vuelta atrás». Colt retrocedió un paso, sombras de preocupación oscureciendo su mirada. «Mi gente vive como casada. No es vida para una mujer blanca». «Ya no soy esa mujer», respondió Daisy con firmeza. «Esa murió junto a Hank y con mi hijo, Luke. Lo que queda de mí no pertenece a ningún lugar. Déjame elegir dónde quiero quedarme». Un llanto desde la cuna rompió la tensión. Ambos se movieron al mismo tiempo, sus manos rozándose al tomar al niño. Colt alzó a su hijo y lo meció con la calma de un padre acostumbrado al dolor. «Partiremos al anochecer», dijo al fin. «Lleva solo lo que puedas cargar. Más allá no hay cabañas, ni pueblos, ni certezas. Solo el camino». «Lo entiendo», respondió Daisy. Por primera vez en meses, su corazón se sintió ligero, como si las piezas rotas de su vida finalmente encajaran en un nuevo lugar. Empacó en silencio su cuaderno de dibujos, un relicario con un mechón del cabello de Luke, unas pocas medicinas y lo poco de comida que quedaba. Afuera, la primera nieve del invierno caía suave, cubriendo la tierra y borrando las viejas fronteras, como si ofreciera nuevos caminos. Esa noche se movieron por los cañones, siguiendo cauces secos donde sus huellas no pudieran ser vistas. Daisy montaba detrás de Colt, con Eli atado a su pecho en una cuna de viaje. El frío mordía sus manos, pero no se quejaba. En la tercera noche, la desgracia los alcanzó. Habían detenido el caballo en un barranco protegido del viento, con un pequeño fuego casi oculto. Colt mantenía la guardia cuando el disparo quebró el silencio. El sonido del rifle retumbó en la oscuridad. Colt se lanzó sobre Daisy y el niño, empujándolos al suelo mientras las balas cortaban el aire. «¡Arrástrate!», ordenó con voz baja. «Toma a Eli y no te muevas hasta que regrese», y desapareció entre las sombras, con solo su cuchillo en la mano. Daisy abrazó al pequeño contra su pecho, susurrando promesas mientras el miedo la paralizaba. Oyó gritos, una lucha, otro disparo. Y después, silencio. Un silencio tan profundo que dolía respirar. Contó los latidos de su corazón como si fueran plegarias. 100, 200, 500. Y nada. El miedo venció a la prudencia. Ató a Eli a su espalda, tomó un cuchillo con manos temblorosas y salió de entre las rocas. El fuego se había reducido a brasas, arrojando un resplandor débil.
El primer cuerpo yacía cerca, un explorador de caballería con la garganta abierta. Otro más, a unos metros. Aún aferraba su fusil con manos sin vida. «¿Colt?», susurró. Un gemido la guió hacia él. Lo encontró apoyado contra un enebro, la sangre empapando su costado. «Colt», jadeó, cayendo de rodillas a su lado. «Exploradores», gruñó él. «2. Vendrán más». Le apartó la camisa y vio la herida. La bala había atravesado de lado a lado. «Tenemos que movernos», dijo ella rasgando su falda para vendarlo. «¿Puedes montar?» «Debo montar», apretó los dientes. «No estamos a salvo». Con una fuerza que no sabía que tenía, Daisy lo ayudó a ponerse de pie y subir al caballo. Montó detrás, sosteniendo su cuerpo débil con un brazo y al niño con el otro. Cabalgaban bajo la luna, Colt, medio inconsciente, murmurando direcciones. Al amanecer, las paredes del cañón se alzaron a su alrededor, como guardianes de piedra. Colt levantó una mano temblorosa, señalando una grieta estrecha en la roca. «Camino oculto». «Mi gente», susurró. Daisy guió al caballo dentro del paso. Al final, el desfiladero se abrió en un valle secreto, protegido del mundo. Humo salía de entre los árboles, señal de un campamento. Cuando Daisy Hart y Colt Red Hawk se acercaron, figuras emergieron de los tipis. Primero curiosas, luego alarmadas al ver a un guerrero herido apoyado sobre una mujer blanca. En un instante, los rodearon. Lanzas y rifles apuntaban hacia Daisy. Voces tensas cortaban el aire helado, mientras las mujeres arrastraban a sus hijos detrás. «Colt», suplicó ella, abrazándolo con desesperación. «Despierta, por favor. Diles que estoy contigo». Un anciano se adelantó. Su rostro, marcado por los años, imponía respeto. Miró la escena con ojos duros. Colt desplomado sobre la silla, la mujer de cabellos dorados y el niño atado a su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó en un inglés entrecortado. «¿Por qué traes a nuestro hijo así?». «Por favor», rogó Daisy con lágrimas surcando su rostro. «Le dispararon. Necesita ayuda. Los soldados vienen tras nosotros». El anciano no mostró compasión, pero dio órdenes en su lengua, y en segundos, el campamento se movió. Los guerreros tomaron a Colt del caballo y lo llevaron hacia la tienda más grande, mientras el viento del amanecer soplaba sobre el valle escondido. Los demás guerreros se dispersaron para vigilar el perímetro. Varias mujeres se acercaron para tomar a Ellie, pero Daisy Hart lo apretó contra su pecho con fuerza. «El niño debe quedarse con nuestras mujeres», ordenó el anciano con tono severo. «Has traído a Colt a casa, eso basta». «No», respondió Daisy con una determinación feroz. «Ellie se queda conmigo. He sido su única madre desde que los soldados mataron a la suya. Mi leche lo alimenta, mis brazos lo sostienen. Yo pertenezco a él. Y a Colt». Un murmullo recorrió el campamento cuando tradujeron sus palabras. Los ojos del anciano se entrecerraron. «Reclamas ser madre de un niño apache. Tú, una mujer blanca». «Reclamo amarlo», dijo Daisy, con la voz temblorosa pero firme. «Lo amo como amo a su padre». Un coro de exclamaciones se alzó, pero el anciano alzó la mano para imponer silencio. «Colt te trajo aquí. Por esa razón podrás quedarte. Pero no olvides esto. No eres una de los nuestros. Y nunca lo serás. Cuando Colt despierte, él decidirá tu destino». Fue más compasión de la que Daisy esperaba. Desmontó, con Ellie aún atado a su espalda, y siguió a las mujeres que la condujeron a un tipi pequeño, en el borde del campamento. «Permanecerás aquí», le dijo una mujer de rostro duro. «Te traerán comida. No salgas». Dentro, Daisy al fin se dejó caer al suelo. El cansancio y la pena la vencieron. Lloró en silencio por la herida de Colt, por su futuro incierto, por la vida que había dejado atrás. La manita de Ellie rozó su mejilla como si quisiera consolarla.
Daisy besó su frente. «Estaremos bien, pequeño», susurró. «De algún modo, saldremos adelante». Le llevaron un cuenco de estofado sencillo y pan plano. La mujer que se lo entregó la miró con desconfianza, pero su expresión cambió al ver al bebé mamando. «¿Tú misma lo alimentas?», preguntó, asombrada. Daisy asintió. «Desde el día en que lo encontré. La leche vino. Él me necesitaba». La expresión de la mujer se suavizó, no con ternura, pero sí con respeto. «Esto es una señal», murmuró antes de marcharse. Pasaron 3 días. Daisy recibió alimento y agua, pero ni una palabra sobre Colt. Le permitían caminar solo a la vista de su refugio, siempre vigilada. Los niños la observaban con ojos curiosos por su cabello dorado, mientras los adultos se mantenían a distancia. Al amanecer del 4.º día, el anciano regresó. «Colt pide verte», anunció sin rodeos. Daisy apretó a Ellie contra su pecho y lo siguió a través del campamento. Todos la miraban, algunos con hostilidad, otros con lástima al ver al bebé tan unido a ella. El gran tipi olía a hierbas y humo. Colt yacía sobre una cama de pieles, el pecho vendado, el rostro pálido pero los ojos despejados. «Daisy», susurró. Colt corrió hacia él, las lágrimas rodando libremente. «Pensé que te había perdido. Haría falta más que la bala de un blanco para apartarme de mi hijo». Bromeó débilmente, esbozando una sonrisa. «¿Y de ti?». El anciano carraspeó, interrumpiendo el momento. «Colt, el consejo exige una respuesta. Explica qué lugar ocupa esta mujer entre nosotros». Con esfuerzo, Colt se incorporó. «Sonny», dijo mirando al anciano, «esta mujer salvó la vida de mi hijo cuando toda su familia yacía muerta. Lo alimentó con su propio cuerpo. Curó mis heridas. Le dio la espalda a su gente para caminar conmigo entre la pobreza y el peligro. Ella es ahora la madre de Ellie. Y será mi esposa». El tipi estalló en exclamaciones y protestas. «Eso no puede ser», tronó Sonny. «Ella es blanca, nuestra enemiga». «¿Y no fui yo enseñado por los blancos en la escuela de misión?», replicó Colt con fuerza. «¿No aprendí su lengua, sus costumbres? ¿Me hizo eso menos apache? No. Los soldados que mataron a los nuestros no representan a todos los blancos, del mismo modo que los saqueadores no hablan por todos los apaches. Daisy Hart ha mostrado su corazón, se ha ganado su lugar. El consejo jamás lo permitirá», gruñó Sonny. «Entonces nos iremos», dijo Colt con firmeza. «Ellie, Daisy y yo haremos nuestro propio camino». En ese instante, una anciana avanzó entre la multitud. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero su presencia imponía respeto. Habló rápidamente en lengua apache, señalando a Daisy y al niño que tenía en brazos. «¿Qué dice?», preguntó Daisy en voz baja, sosteniendo a Ellie con fuerza. Colt respondió, la voz débil pero firme. «Es Ahiv, nuestra curandera. Dice que una mujer blanca cuya leche alimenta a un niño apache porta una medicina poderosa. Soñó con tu llegada, con una mujer de cabellos dorados que traería sanación entre nuestros pueblos». Lentamente, Ahiv se acercó. Sus manos, marcadas por los años, eran firmes y sabias. Daisy vaciló, pero le permitió tomar al niño. La anciana observó al pequeño, murmurando plegarias, y luego lo devolvió a los brazos de Daisy. Entonces, para asombro de todos, colocó su mano sobre la cabeza de Daisy Hart y pronunció unas palabras que resonaron con fuerza en toda la tienda. Era una bendición. Y con ella, el silencio cayó como una ola, dejando en el aire algo nuevo: esperanza. «Dice que tienes el corazón de una madre apache», tradujo Colt Redhawk, con la voz espesa de emoción. «Que los espíritus te guiaron hasta Ellie, sabiendo que lo protegerías con la fiereza de una loba. Dice que perteneces a este lugar, si tienes el valor de caminar nuestros caminos». Los ojos de Daisy Hart se llenaron de lágrimas mientras miraba a Ahiv, luego a Colt,
y finalmente al niño que dormía entre sus brazos. «Dile que sí tengo el valor», susurró, «que aprenderé sus costumbres, que honraré a su pueblo y criaré a Eli para que esté orgulloso de quién es». Colt repitió sus palabras en la lengua apache. Ahiv asintió y se volvió hacia Sonny y el consejo reunido, hablando con fuerza y autoridad. Poco a poco, la tensión dentro de la tienda se disipó, y el aire se llenó de un silencio diferente, el de una aceptación renuente. «Inhala ha hablado», anunció Sonny con voz grave. «Su palabra tiene peso. Tendrás tiempo para probarte entre nosotros». Daisy inclinó la cabeza. «Gracias por esta oportunidad», dijo con sinceridad. «No los decepcionaré. Semanas de prueba». Los días siguientes fueron una prueba de fuego para su espíritu. Mientras Colt se recuperaba de su herida, Daisy aprendió los oficios de las mujeres apaches: preparar la carne, curtir pieles, tejer canastas y cuidar a Eli según las costumbres de la tribu. Sus manos se llenaron de ampollas, luego de callos. Su piel, antes pálida, se tostó bajo el sol del desierto. El cabello dorado que alguna vez consideró su orgullo, ahora lo cubría con un pañuelo en señal de respeto. Las mujeres la observaban con recelo al principio, pero el niño fue el puente entre ellas. Eli crecía fuerte, amado por todos, y el vínculo con Daisy hablaba más alto que cualquier palabra. Ahiyoka, una joven viuda, fue la primera en acercarse. Le enseñó a lavar su cabello con raíz de yuca, a encontrar alimento en la tierra seca, a cargar al niño en una cuna de viaje mientras caminaban. «Te esfuerzas más que cualquier mujer que haya conocido», comentó Ahiyoka un día, mientras trabajaban juntas. Daisy sonrió débilmente. «¿Por qué?», preguntó la apache. Daisy tardó en responder. «Porque me han dado una segunda oportunidad, de ser madre, de amar otra vez. No pienso desperdiciarla». Ahiyoka la miró con ternura. Los espíritus rara vez ofrecen dones así sin propósito. Ahiv cree que estás aquí para construir un puente entre nuestros mundos. «¿Un puente?», repitió Daisy, sorprendida. «Pero yo ya dejé atrás el mío». «Quizá sí. O quizá tú seas la primera tabla del puente que aún falta construir», respondió Ahiyoka. Esa idea la acompañó por mucho tiempo, mientras la primavera llenaba el desierto de vida. La tribu se movía siguiendo las estaciones, siempre vigilante ante los soldados. Colt, completamente recuperado, retomó su papel de guerrero y sanador, y enseñó a Daisy el idioma y las historias de su pueblo. Bajo la luna llena, frente al fuego sagrado, se celebró su boda. Ahiv, la anciana sabia, los bendijo con palabras antiguas. Daisy vestía un traje de gamuza suave, adornado con cuentas y flores secas, obra de Ahiyoka. Su cabello, aclarado por el sol, estaba decorado con plumas y conchas como símbolo de fertilidad y larga vida. Mano con mano, unidos por un cordón, Daisy sintió algo que jamás había sentido en su vida anterior: pertenencia. Cada tarea allí tenía sentido. Cada lazo era ganado. La vida era dura, sí, pero auténtica. Colt prometió, en apache y en inglés, honrar su valentía tanto como su ternura. Daisy, con su acento torpe aprendido de Ahiyoka, juró acompañarlo en cada estación, criar a Eli en los caminos de sus antepasados. Ahiv selló los votos con humo sagrado y oraciones antiguas. El pueblo celebró hasta el amanecer. Y Daisy, ahora llamada Nahimana, la mística, por el milagro de haber alimentado a Eli, fue finalmente acogida entre los suyos. Sombras en el horizonte. El verano trajo abundancia, pero también peligro. Las patrullas de caballería aumentaban, los tratados cambiaban, y corrían rumores de que muchas tribus serían forzadas a las reservas. «Nunca nos entenderán», murmuró Colt una noche, mirando las estrellas con amargura. Eli dormía entre ambos. «Solo ven lo que quieren ver», añadió con rabia contenida. «Salvajes que deben ser domados o borrados».
Daisy acarició la cicatriz que cruzaba sus costillas. Recuerdo de lo cerca que estuvo de perderlo. No todos son ciegos, susurró. Hay quienes desean la paz, aunque sean pocos. Colt tomó su mano y la besó. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Aún crees que nuestros mundos pueden encontrarse a mitad del camino? Tengo que creerlo, respondió Daisy con firmeza. Por Eli, por cada niño, apache o blanco. Antes de que Colt pudiera contestar, un grito atravesó la noche. El eco del peligro recorrió el campamento. Colt se incorporó de inmediato, tomó su rifle y miró hacia el bosque. «Quédate aquí», ordenó, y desapareció en la oscuridad. Daisy apretó al niño contra su pecho, el corazón latiendo con fuerza. Desde afuera llegaban voces de alarma, pasos, gritos. Cuando Colt regresó, su rostro era puro acero. Jinetes. Muchos. Caballería. ¿Cómo?, jadeó Daisy. Hemos borrado nuestras huellas. Alguien nos traicionó, dijo con frialdad, ajustando su cinturón de armas. Tenemos que movernos, ahora. El campamento se transformó en un torbellino de movimiento. Las familias desmontaban sus tipis con rapidez ensayada. Los ancianos y los niños eran guiados hacia los senderos de la montaña, mientras los guerreros se preparaban para resistir. «Debes irte con las mujeres y los niños», le dijo Colt, asegurando su cuchillo al cinto. El viento del desierto rugía. Y Daisy supo que, otra vez, el destino estaba por ponerlos a prueba. «No», dijo Daisy Hart con firmeza, negando con la cabeza. «Mi lugar es contigo. Tu lugar es con nuestro hijo», respondió Colt Redhawk, con voz suave pero decidida. «Si caigo, Illy necesitará a su madre». La garganta de Daisy se cerró. Sabía que él tenía razón. Recogió a su pequeño y las pocas pertenencias que tenían, uniéndose a las familias que huían hacia las montañas. Desde la cresta miró hacia abajo. Los jinetes de la caballería inundaban el valle, los uniformes azules destacando sobre la tierra rojiza. Y allí, en medio del polvo y el fuego, Colt y los guerreros formaban una línea, decididos a ganar tiempo para su pueblo. «Por favor», susurró Daisy con lágrimas ardiendo en los ojos. «Tráelo de vuelta conmigo». El grupo de refugiados avanzó toda la noche, escalando cañones tan empinados que ni los caballos del ejército podían seguirlos. Al amanecer, llegaron a un valle oculto, un santuario que solo los Redhawk conocían. Las horas se alargaron sin señales de los hombres. Daisy jugó con Ellie, le contó historias para distraerse, pero el miedo le retorcía el alma. Cuando los primeros guerreros exhaustos regresaron al campamento, ella corrió a su encuentro, buscando desesperada entre los rostros. Colt no estaba entre ellos. «Los soldados nos siguieron hasta el cañón», explicó uno, jadeando. «Hicimos caer las rocas sobre ellos. Muchos quedaron sepultados». «¿Y Colt?», preguntó Daisy, la voz quebrada. «Se quedó atrás con 3 de los suyos», respondió otro bajando la mirada. «Para cubrir nuestra retirada. Nos ordenó volver». Ajiyoka pasó un brazo por los hombros de Daisy. «Él conoce estas montañas mejor que nadie», dijo con ternura. «Regresará». Daisy asintió, aferrándose a esas palabras como a un hilo de vida. Intentó ocupar sus manos ayudando en el campamento, pero sus ojos no se apartaban del sendero. Esa noche, cuando Ellie dormía, se sentó junto al fuego con su cuaderno sobre las rodillas. A la luz temblorosa de las llamas, dibujó el rostro de Colt, las líneas duras, la profundidad de su mirada, la curva apenas visible de su sonrisa. «Has capturado su espíritu», dijo una voz a su lado. Daisy se sobresaltó. Ajiv, la anciana curandera, se había sentado junto a ella. «Tengo miedo», confesó Daisy en voz baja. «Miedo de no volver a verlo». «El miedo», dijo Ajiv lentamente, en su inglés entrecortado, «es la sombra del amor. Cuanto más grande es el amor, más oscura es la sombra». Daisy tragó saliva. «¿Tu medicina dice si él vive?» Ajiv la miró con serenidad.
Mi medicina dice que hay lazos que ni la muerte puede cortar. El tuyo y el de Colt es uno de esos lazos. Si no es en esta vida, será en la siguiente. No era la certeza que Daisy deseaba, pero sus palabras tenían verdad. Gracias, murmuró. Gracias por darme un lugar entre ustedes. Ahive acarició suavemente su trenza. Te lo ganaste, respondió. Amando lo que amamos, honrando nuestra forma de vivir, trayendo vida donde antes solo hubo muerte. Se levantó lentamente. Descansa. Mañana traerá su propia medicina. Cuando la anciana se fue, Daisy terminó los últimos trazos de su dibujo. Luego se recostó junto a Ellie, que murmuró medio dormido. Papá. Al amanecer, el niño se incorporó, señalando emocionado hacia la entrada. ¡Papá! ¡Papá! Daisy se incorporó de golpe, y allí, recortado contra la luz gris del amanecer, estaba Colt Redhawk. Cubierto de sangre y polvo, tambaleante, pero vivo. Con un sollozo, corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Colt la sostuvo con fuerza, temblando de agotamiento y alivio. Pensé que te había perdido, lloró Daisy. Te prometí una vida juntos, susurró Colt contra su cabello. Y cumplo mis promesas. Ellie se aferró a las piernas de su padre, balbuceando palabras en inglés y apache. Colt lo alzó con un brazo, manteniendo a Daisy apretada contra él con el otro. El sol despuntaba, tiñendo el valle de oro. Daisy miró a su esposo y a su hijo, su familia, forjada en el fuego y el dolor. Y supo, sin duda alguna, que por fin había encontrado su verdadero hogar. Con el invierno, la presión de los soldados sobre las bandas apaches libres se volvió insoportable. Más tribus eran empujadas a las reservas, y quienes resistían enfrentaban el puño de hierro del ejército. La pequeña banda de Colt Redhawk, una de las últimas que aún defendía su libertad, se movía constantemente, siempre un paso por delante de las patrullas. El precio era alto, sobre todo para los ancianos y los niños. La comida escaseaba en las tierras áridas. Las enfermedades se propagaban rápido entre cuerpos cansados y hambrientos. No podemos seguir así, dijo Colt una noche, frente al fuego del consejo. Nuestros hijos se debilitan. Nuestros mayores ya no resisten. Los soldados no descansarán hasta vernos encerrados o muertos. ¿Hablas de rendición?, gruñó Sonny. Hablo de sobrevivir, replicó Colt. Hay otro camino, al sur, más allá de la frontera, en México. Conocemos esas montañas. Los soldados de allá tienen sus propios problemas. No nos perseguirán con tanta furia. La discusión se volvió acalorada. Voces enfrentadas, unos a favor, otros en contra. Daisy, ahora reconocida como esposa de Colt y parte del consejo, escuchaba en silencio. Cuando por fin el círculo guardó silencio, se puso de pie. ¿Puedo hablar?, preguntó, su voz clara y firme, resonando sobre el crepitar del fuego. Sonny asintió con un gesto reacio, y el campamento quedó en silencio. He vivido entre ustedes más de un año, dijo Daisy Hart con voz serena. He aprendido sus costumbres, compartido sus penas y celebrado sus alegrías. He visto su fuerza, pero también el peso de esta huida interminable. Los niños ya no ríen como antes. Las madres miran al horizonte con miedo en los ojos. Buscó la mirada de Colt Redhawk, tomando valor de su presencia. Mi esposo habla con sabiduría, continuó. Más allá de la frontera podremos respirar otra vez, reconstruirnos, vivir a nuestra manera, aunque sea un poco más. No es rendición, es doblarse para no quebrarse. Desde las sombras, la voz de Ahiv resonó como un trueno suave. La mujer blanca ve con ojos limpios. El árbol que se inclina bajo la tormenta vive más que el que se resiste. Tras un largo debate, la decisión fue tomada. La banda partiría al sur, hacia la Sierra Madre. Tierra dura, sí, pero más segura que esperar a que el Marshal Clay Boone y el teniente Jed Carter ajustaran el lazo.
Los preparativos comenzaron de inmediato. Mientras doblaba las mantas, Daisy encontró algo escondido en su bolsa. Su relicario. Dentro, un pequeño rizo dorado, cortado de Luke Hart, su hijo que nunca respiró. Por primera vez en meses lo abrió. Las lágrimas le nublaron la vista. Pensó en la vida que pudo haber tenido, riqueza, posición, pero también en las cadenas de prejuicio que la habrían aprisionado. Daisy. La voz de Colt la devolvió al presente. Es hora. Cerró el relicario y lo guardó con cuidado. Al salir, vio a Eli correr hacia ella, los ojos oscuros brillando por la emoción. «Mamá, vamos a las montañas», gritó señalando al sur. «Sí, pequeño», respondió alzándolo en brazos. «Vamos a las montañas, a nuestro nuevo hogar». Colt los miraba con ternura. «¿Tienes dudas?», preguntó en voz baja. Daisy negó con una sonrisa triste. «No dudas, solo recuerdos. El camino que me trajo hasta aquí». «Los espíritus te guiaron», dijo Colt, rozando su mejilla. «Tu destino siempre fue el amor. Siempre hacia el amor», susurró ella, tomando su mano. Cuando emprendieron el viaje, el cielo invernal se había despejado. El pueblo avanzó en una larga columna ordenada, todos mirando hacia el sur. Daisy cabalgaba junto a Colt, con Eli dormido en su tablilla contra el pecho. Detrás quedaban las cenizas del pasado, la sociedad que la había juzgado, el mundo pequeño que habría encerrado su espíritu. Frente a ellos se extendía la incertidumbre, el peligro, pero también la libertad. El sol rompió las nubes cuando alcanzaron la cresta. La luz bañó las cumbres lejanas de la sierra como oro líquido. Daisy sintió que la esperanza le apretaba la garganta. «Mira, Eli», susurró, señalando las montañas. «Ahí vamos. Ese es nuestro futuro». Los ojos del niño se abrieron de asombro ante aquel resplandor. Colt le tomó la mano, entrelazando sus dedos. No hicieron falta palabras. Cabalgaban juntos hacia el sur. Una familia forjada en fuego y pérdida, en valor y amor. Daisy supo entonces, con una certeza más fuerte que la sangre, que lo que compartían era más que supervivencia. Era un legado, la prueba de que el amor podía tender un puente entre mundos distintos. En el corazón del viejo oeste, contra toda ley y toda expectativa, una mujer blanca y un guerrero apache habían construido unión donde otros solo veían muros. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.